Una millonaria expulsó cruelmente de su mansión a la hija de la empleada tras la muerte de esta, dejándola en la calle. Años después, al encender la televisión, vio a la hija de la empleada y se quedó paralizada al escuchar sus palabras. Isabel siempre fue una mujer marcada por la ambición. Sus ojos afilados y su postura rígida eran símbolos de alguien que se había sacrificado para conquistar su propio imperio. Desde joven, su objetivo siempre fue el éxito material, y con los años, llegó a medir el valor de todo y de todos en su vida por su capacidad de generar beneficios concretos. Sin embargo, lo que Isabel no percibía era cuánto esa búsqueda implacable la había deshumanizado. Las victorias acumuladas en el mundo de los negocios la alejaron de su familia, especialmente de su hermana Sandra. Sandra, por su parte, vivía una realidad completamente distinta. Como profesora en una escuela pública, su vida era simple pero llena de significado. A diferencia de Isabel, que medía sus logros en términos de poder y riqueza, Sandra se enorgullecía de pequeñas victorias cotidianas, como el progreso de sus estudiantes o el cariño que recibía de ellos. Mientras Isabel se sentía invencible en su mansión de lujo, Sandra estaba rodeada de amor y respeto. Para ella, el éxito no se traducía en cifras, sino en afecto. Esta disparidad de valores creó una distancia abismal entre las hermanas. Isabel veía en Sandra el reflejo de todo lo que rechazaba, una vida que, en sus ojos, era un fracaso. Cada vez que se encontraban, Isabel no perdía la oportunidad de menospreciar a su hermana. Comentaba con desdén sobre el estilo de vida simple de Sandra, criticaba su trabajo en la escuela e incluso hacía comentarios crueles sobre su ropa modesta. Era como si, con cada insulto, Isabel intentara reafirmarse a sí misma que su camino, el de la frialdad y el éxito material, era el único válido. Sandra, sin embargo, nunca respondía. Aunque las palabras de Isabel la herían profundamente, ella optaba por el silencio. Tal vez, en el fondo, creía que su hermana aún podría descubrir el verdadero valor de la vida. Pero a medida que pasaban los años, Isabel parecía más distante e insensible, atrapada en una visión del mundo cada vez más materialista. Entre los empleados de la mansión de Isabel destacaba Lucía, una mujer humilde que trabajaba para la patrona desde hacía muchos años. Discreta y eficiente, Lucía nunca había tenido una relación cercana con Isabel, quien la veía solo como una pieza funcional en su rutina. A pesar de que su salud comenzaba a deteriorarse, Lucía continuaba trabajando incansablemente. No tenía otra opción, su hija Luana, una niña de apenas 10 años, dependía de ella. Incapaz de dejar a Luana al cuidado de otra persona, Lucía la llevaba frecuentemente a la mansión. Allí, la niña pasaba los días en silencio, observando desde lejos el lujo al que nunca podría aspirar. Era casi invisible en los rincones de la casa, e Isabel, como siempre, ignoraba completamente la presencia de la niña. Con el tiempo, la salud de Lucía empeoró rápidamente. Las largas horas de trabajo y la falta de cuidados adecuados agravaron su condición, pero Isabel permanecía impasible, sin mostrar ningún tipo de preocupación. Cuando Lucía falleció, Isabel reaccionó como si solo estuviera lidiando con un pequeño inconveniente. Sin expresar ningún tipo de pesar, rápidamente contrató a una nueva empleada y ordenó que Luana abandonara la mansión. Luana, ahora huérfana, suplicó quedarse, con lágrimas corriendo por su rostro, pero Isabel, fría como siempre, simplemente hizo un gesto para que la niña se fuera. Sin ninguna muestra de compasión, Isabel continuó con su vida, ignorando completamente el impacto de sus acciones en la vida de la pequeña Luana, quien fue dejada a su suerte en las calles. Sola, desamparada y con el corazón pesado por la pérdida de su madre, Luana vagó por las calles sin rumbo. Para una niña de 10 años, el mundo parecía una inmensidad fría e implacable, aún más sin nadie que la guiara. El cansancio pronto tomó control de su pequeño cuerpo, y con cada paso, el dolor de la soledad se volvía más sofocante. Las calles, con sus sombras inquietantes y rostros desconocidos, solo reforzaban lo vulnerable que estaba. Tras horas de caminar sin dirección, finalmente vio un refugio municipal.
El lugar no ofrecía la seguridad que ella esperaba. El olor a humedad y desinfectante impregnaba el aire, las paredes descascaradas y las miradas cansadas de los demás refugiados reflejaban más desesperanza que acogida. Exhausta, Luana se acurrucó en un rincón, abrazando sus rodillas. Lágrimas silenciosas rodaban por su rostro mientras su corazón latía rápido, abrumado por el miedo a un futuro incierto. Solo quedaba la desgarradora añoranza de su madre y una sensación aplastante de abandono. Al mismo tiempo, Sandra, al enterarse de lo que había ocurrido con la niña, no pudo quedarse de brazos cruzados. Durante años, había soportado en silencio las humillaciones de Isabel, siempre manteniendo su dignidad intacta. Sin embargo, el trato cruel que Isabel le dio a Luana fue el detonante para que algo cambiara dentro de Sandra. No podía ignorar más lo que su hermana había hecho. El sufrimiento de una niña inocente era inaceptable y Sandra sabía que no podía dejar a Luana sola. Con una determinación que no sabía que poseía, Sandra comenzó una búsqueda incansable. Preguntó por toda la ciudad, caminó por las áreas más degradadas, impulsada por una fuerza interior. No solo se trataba de corregir el error de su hermana, sino de extender la mano a alguien que, como ella, conocía el dolor causado por la frialdad de Isabel. Cuando finalmente encontró a Luana en el refugio, el corazón de Sandra se rompió. La niña, con los ojos hinchados de tanto llorar y el rostro pálido, parecía aún más frágil. Sin dudarlo, Sandra corrió hacia ella y la envolvió en un abrazo lleno de ternura, como si quisiera protegerla de todo el mal que el mundo le había mostrado hasta ese momento. «Ahora estoy aquí, querida. Ya no estás sola», susurró Sandra, con la voz entrecortada por la emoción. Luana, que hasta entonces había resistido el consuelo, se derrumbó en los brazos de Sandra. Entre sollozos, la niña permitió que, por primera vez desde la muerte de su madre, alguien la acogiera. Sandra sabía que debía actuar rápido. Aunque su casa era modesta, era un hogar, y haría todo lo posible para que Luana volviera a sentir el calor de una familia. «No tengo mucho, pero lo que tengo es tuyo», le dijo Sandra con una dulzura firme. «Mi casa siempre tendrá espacio para ti». Sus palabras, llenas de sinceridad, eran lo opuesto a la frialdad que Luana había conocido de Isabel. Aún conmocionada, Luana se dejó llevar por aquel cariño inesperado. Sabía que su vida nunca sería la misma, pero en ese momento había encontrado algo que creía haber perdido para siempre, alguien que se preocupaba por ella. Mirando a Sandra con los ojos llenos de lágrimas, Luana agradeció en un susurro casi inaudible. Y allí, en ese abrazo cálido, comenzaba una nueva etapa para la niña. Bajo los cuidados de Sandra, tendría la oportunidad de empezar de nuevo, rodeada de amor y compasión, cualidades que Isabel nunca pudo ofrecer. Juntas, Sandra y Luana se embarcaron en un nuevo comienzo. La casa de Sandra, aunque sencilla, ofrecía algo que ningún lujo podría sustituir, un verdadero hogar donde la empatía y el afecto fluían de manera natural. Con el tiempo, Luana aprendería que la fuerza para superar sus traumas vendría de lugares inesperados y que, incluso después de las mayores pérdidas, era posible encontrar esperanza nuevamente. La vida en casa de Sandra estaba marcada por la simplicidad, pero también por un calor humano que llenaba el corazón de Luana. El pequeño hogar de Sandra, modesto en comparación con la fría grandiosidad de la mansión de Isabel, ofrecía algo que la niña nunca había experimentado antes: seguridad. La calidez de las conversaciones diarias, el sonido tranquilo de las tareas domésticas y el cuidado que Sandra dedicaba a cada detalle creaban un ambiente de acogida donde Luana podía respirar sin el constante peso del dolor. Al principio, la transición a esta nueva vida fue difícil para Luana. Acostumbrada al lujo silencioso y opresivo de la mansión, tuvo que aprender a apreciar las pequeñas cosas, como las comidas sencillas y el calor del sol atravesando las ventanas por la mañana. Los fantasmas del pasado aún la acompañaban, la pérdida de su madre y la cruel indiferencia de Isabel, que la había abandonado sin remordimientos. Durante muchas noches, Luana aún lloraba sola, sintiendo la profunda ausencia de su madre. Sin embargo, día tras día,
comenzó a ver en Sandra no solo a una cuidadora, sino a una figura materna, alguien que estaba dispuesta a amarla incondicionalmente. Sandra, siempre paciente y amorosa, supo darle a Luana el tiempo y el espacio que necesitaba. Sabía que, por más acogedor que fuera su hogar, la niña cargaba profundas cicatrices, y esas heridas no sanarían de la noche a la mañana. Como profesora, Sandra creía en el poder transformador de la educación y la paciencia. Utilizó su experiencia para guiar a Luana en este proceso, ofreciéndole apoyo emocional e incentivándola a descubrir nuevos intereses y formas de lidiar con su dolor. Uno de los pilares de Sandra era la educación. Para ella, la clave para superar cualquier adversidad era el conocimiento. Así, todos los días, después de las clases, Sandra se sentaba con Luana para revisar sus tareas escolares. A pesar de estar cansada de sus largas jornadas de trabajo, nunca dejaba de lado el tiempo de estudio con la niña. Y fue en ese espacio de intercambio donde Luana comenzó a florecer. A pesar del luto que cargaba, Luana gradualmente comenzó a destacarse en la escuela. El ambiente acogedor que encontró en la casa de Sandra le permitió dejar de lado el miedo a equivocarse. A diferencia de la presión asfixiante y el desprecio que sentía en la mansión de Isabel, ahora tenía espacio para crecer sin temor a ser juzgada. La confianza que Sandra depositaba en ella y el constante aliento hicieron que la niña empezara a ver su propio potencial. Los maestros pronto notaron el cambio. Antes, una alumna retraída y tímida, Luana comenzó a participar más activamente en las clases, demostrando una curiosidad intelectual que antes estaba dormida. Con el apoyo de Sandra, descubrió que tenía un talento natural para los estudios, especialmente en matemáticas, donde su mente brillante destacaba. Sandra, siempre atenta, reforzaba la importancia de que Luana nunca renunciara a sus sueños, por más lejanos que pudieran parecer. Para Sandra, no había mayor lujo que ver a una niña desarrollarse, superar sus limitaciones y descubrir nuevas formas de ver el mundo. Sabía que, aunque la vida en su casa era sencilla, el amor y el conocimiento eran los mayores legados que podía ofrecerle a Luana. Con el paso del tiempo, Luana comenzó a ver su vida desde una nueva perspectiva. Aún había momentos en los que la añoranza por su madre pesaba en su corazón y los traumas del abandono de Isabel la perseguían. Pero ahora tenía algo que nunca había tenido antes: esperanza. La vida al lado de Sandra le mostró que, con dedicación y apoyo, era posible reconstruir su camino, incluso después de los mayores desafíos. El amor y la sabiduría de Sandra fueron fundamentales para que Luana encontrara una nueva fuerza dentro de sí misma. Poco a poco, la joven comenzó a darse cuenta de que el verdadero éxito no se encontraba en las riquezas o el estatus, sino en la capacidad de superar las adversidades con integridad y determinación. Y con Sandra a su lado, Luana se sentía preparada para enfrentar cualquier obstáculo que pudiera surgir. Así, el pequeño hogar de Sandra, tan distante del lujo y la grandiosidad de la mansión de Isabel, se convirtió en el refugio donde Luana pudo sanar, descubrir su potencial y vislumbrar un futuro brillante. En este nuevo entorno acogedor, Luana encontró un refugio que le ayudó a lidiar con sus heridas, y ese refugio fue las matemáticas. Desde pequeña, Luana había demostrado una habilidad natural para los números, pero esa aptitud nunca había sido alentada mientras vivía en la mansión de Isabel. Ahora, bajo el cuidado de Sandra y con la confianza renovada por la nueva realidad que vivía, la joven se sumergió en los estudios. Cada ecuación, cada problema resuelto representaba una forma de controlar un mundo que durante mucho tiempo parecía fuera de su alcance. Las matemáticas, con su lógica exacta y sus soluciones claras, ofrecían a Luana una estructura que le faltaba emocionalmente. En la escuela, sus maestros se sorprendían de la facilidad con la que Luana comprendía conceptos complejos. Mientras otros estudiantes se esforzaban por entender fórmulas y ecuaciones, Luana parecía resolver los problemas matemáticos de forma natural, como si estuviera armando pequeños rompecabezas. Para ella, cada número tenía su lugar, y cada fórmula, su función. Eso le daba una sensación de orden y paz que contrastaba con el caos emocional que aún habitaba en su interior.
Al darse cuenta del talento de Luana, Sandra se aseguró de alentarlo al máximo. Como profesora, entendía el poder transformador de la educación y cuánto podría abrir puertas para la niña en el futuro. A pesar de los pocos recursos, invertía tiempo y esfuerzo para garantizar que Luana tuviera acceso a materiales que la desafiaran y expandieran sus habilidades. Cuando los maestros sugirieron que Luana participara en competencias de matemáticas, Sandra, aunque enfrentaba dificultades financieras, hizo lo necesario para que la niña pudiera prepararse. La primera competencia fue un hito importante en la vida de Luana. Nerviosa pero decidida, se dedicó intensamente a sus estudios, revisando todo lo que podía. Para ella, esa competencia no solo era una prueba de sus habilidades matemáticas, sino un símbolo de su superación personal. El día del evento, sentada frente a las hojas de problemas complejos, Luana sintió su corazón acelerarse. Sin embargo, algo dentro de ella estaba en paz. Sabía que estaba preparada. Uno a uno, los desafíos fueron resueltos, y cada respuesta correcta era como una confirmación de que, a pesar de todo lo que había sufrido, era capaz de moldear su propio destino. Cuando se anunciaron los resultados, Luana apenas podía creerlo, había obtenido uno de los primeros lugares. El orgullo que sintió no solo era por sí misma, sino también por Sandra, quien siempre la había alentado. Al enterarse de la noticia, Sandra se emocionó profundamente. Lágrimas de alegría corrían por su rostro, pues sabía que ese momento no representaba solo una victoria académica para Luana, sino también una prueba de que la joven estaba en el camino correcto. A partir de esa victoria, otras puertas comenzaron a abrirse para Luana. Comenzó a participar en más competencias, siempre con el apoyo incondicional de Sandra. Cada nuevo logro reforzaba su confianza y consolidaba su pasión por las matemáticas. El talento que antes era solo una chispa ahora brillaba con intensidad, y la joven empezaba a soñar en grande. Con el tiempo, comenzó a imaginar la posibilidad de estudiar en una universidad y especializarse, quizás llegar a ser una gran ingeniera o científica. Pero por más que Luana alcanzara en el ámbito académico, las cicatrices emocionales seguían presentes. A veces, los recuerdos de su madre y el rechazo de Isabel aparecían de forma inesperada, sacudiendo su confianza. Sin embargo, ahora Luana tenía algo que le ayudaba a enfrentar esos momentos, el apoyo de Sandra y la certeza de que estaba construyendo un futuro diferente. El dolor aún formaba parte de su vida, pero la joven ahora sabía cómo transformar ese dolor en fuerza. Sandra, por su parte, seguía siendo el puerto seguro de Luana. Siempre con palabras de sabiduría y una paciencia infinita, la guiaba en los momentos más difíciles, recordándole que la vida no se mide solo por los logros materiales, sino por la capacidad de enfrentar los desafíos con dignidad y coraje. Para Sandra, ver a Luana florecer era una de las mayores alegrías de su vida. Así, con el tiempo, Luana comenzó a darse cuenta de que su talento para las matemáticas no era solo una habilidad académica. También era una herramienta que le ayudaba a reconstruir su vida, a superar los traumas del pasado y a crear nuevas oportunidades para sí misma. La joven, que un día se sintió perdida y sin rumbo, ahora tenía un propósito y estaba decidida a seguir adelante, un número a la vez. En su rutina de estudios y competencias, Luana encontraba en las matemáticas una forma de levantarse. Sin embargo, una nueva figura surgiría en su vida para ofrecerle no solo más apoyo académico, sino también un respaldo emocional esencial para su crecimiento. Fue en un día aparentemente común, después de la escuela, que Luana decidió visitar la biblioteca pública de la ciudad, un lugar que siempre le había causado curiosidad. El silencio, el aroma de los libros y la vasta cantidad de conocimientos a su disposición despertaban en su corazón una curiosidad casi infantil. Mientras caminaba entre las estanterías, buscando un libro de matemáticas más avanzado para estudiar, una señora de aspecto amable se acercó a ella. Doña Marta, la bibliotecaria, era una mujer de expresión tranquila, con una postura que transmitía sabiduría y paciencia acumuladas a lo largo de los años. Con una sonrisa gentil, le preguntó a Luana si necesitaba ayuda.
Doña Marta siempre había sido una observadora atenta de los jóvenes que frecuentaban la biblioteca. A lo largo de los años, había visto a muchos talentos perderse por falta de incentivo o de orientación adecuada. Algo en los ojos de Luana llamó su atención. Había una chispa allí, una evidente pasión por los estudios. Al escuchar a la joven hablar sobre su fascinación por los números y las ecuaciones, Marta inmediatamente percibió que Luana no era una alumna común. Vio un potencial genuino, una mente afilada y curiosa que anhelaba más. «Te gusta mucho la matemática, ¿verdad?», preguntó Marta, con un brillo de admiración en los ojos. «Tengo algunos libros que podrían interesarte. Son un poco más avanzados, pero creo que podrás manejarlos». Las palabras amables de doña Marta calentaron el corazón de Luana. Acostumbrada al apoyo silencioso de Sandra, no esperaba que otra persona se interesara tanto por su desarrollo. «Sí, me encanta la matemática», respondió Luana con una tímida sonrisa. «Es lo que me hace sentir que tengo control sobre algo». Doña Marta, dándose cuenta de la profundidad de ese comentario, se ofreció para ser una mentora para Luana. Sabía que la niña tenía algo especial y estaba dispuesta a guiarla en su camino académico. «Las matemáticas son como la vida, Luana. A veces parecen complicadas, pero siempre hay una solución esperando ser descubierta. Y te ayudaré a encontrarla». A partir de ese día, las visitas de Luana a la biblioteca se volvieron frecuentes. Bajo la orientación de doña Marta, la joven empezó a explorar áreas más avanzadas de las matemáticas, como álgebra abstracta y geometría. Doña Marta, siempre con palabras sabias y llenas de compasión, le ofrecía consejos y consuelo. «Las dificultades que enfrentamos, Luana, son como ecuaciones complejas. A veces no encontramos la solución de inmediato, pero con paciencia y perseverancia, todo se resuelve». Esta relación fue crucial para el desarrollo de Luana. La joven, que ya tenía en Sandra una base sólida y amorosa, ahora encontraba en doña Marta una figura que no solo la ayudaba a expandir sus horizontes intelectuales, sino que también le ofrecía un hombro amigo en los momentos de dificultad. Marta alentaba a Luana a ser curiosa, a no limitarse solo a los números, sino a explorar también otras áreas del conocimiento. Le recomendaba libros de filosofía, ciencia e incluso literatura, siempre con la intención de mostrarle a la niña que el mundo era vasto y lleno de posibilidades. La biblioteca, que antes era solo un lugar para estudiar, ahora era un refugio de sabiduría, amistad y nuevas oportunidades. La relación con doña Marta sería fundamental para la nueva fase en la vida de Luana, una etapa en la que el apoyo emocional e intelectual la llevaría a alcanzar alturas aún mayores. La joven ahora estaba preparada para enfrentar desafíos más grandes, sabiendo que a su lado había personas que creían en su potencial. Meses de dedicación intensa a los estudios y competencias comenzaron a dar frutos en la vida de Luana. Con el constante apoyo de Sandra y la mentoría dedicada de doña Marta, no solo se destacaba en las competencias de matemáticas, sino que también comenzaba a atraer la atención de maestros e instituciones que veían en ella un talento prometedor. Y fue en un día aparentemente común, mientras estudiaba en la biblioteca, que su vida cambió para siempre. Luana estaba concentrada, rodeada de libros, resolviendo ecuaciones avanzadas. La biblioteca, su refugio de paz y conocimiento, estaba en silencio, excepto por el leve sonido de las páginas al pasar y conversaciones susurradas a lo lejos. Doña Marta, con su habitual sonrisa serena, se acercó sosteniendo un sobre en las manos. Había algo diferente en su mirada, como si supiera que aquello cambiaría todo. «Luana, creo que querrás abrir esto ahora», dijo la bibliotecaria con una sonrisa enigmática. El corazón de Luana se aceleró. Sabía que había solicitado algunas becas, pero nunca imaginó que la respuesta llegaría tan pronto. Con las manos temblorosas, Luana abrió el sobre y leyó la carta. Era la respuesta de una de las universidades más prestigiosas del país. Lo que encontró allí fue mucho más de lo que esperaba, una beca completa para estudiar matemáticas. Sus ojos se llenaron de lágrimas y necesitó unos segundos para procesar la información.
La emoción la desbordaba, y doña Marta, al percibir el impacto de la noticia, le dio un suave abrazo, con los ojos también humedecidos de alegría. «Sabía que lo lograrías», dijo Marta con orgullo. «Este es solo el comienzo de algo grandioso». La gratitud de Luana era inmensa, pero en ese momento todo lo que quería era compartir la noticia con Sandra. Recogiendo sus cosas, Luana corrió a casa. Al llegar, encontró a Sandra en la cocina, preparando la cena. Sin dudarlo, le entregó la carta. Sandra la leyó con calma, y sus ojos comenzaron a brillar. La alegría era evidente en su rostro. «Siempre supe que podías lograrlo», dijo Sandra, abrazando a Luana con fuerza. «Tu madre estaría tan orgullosa de ti». Fue un momento de profunda emoción. Sandra, doña Marta y Luana se abrazaron, conscientes de que esta victoria representaba mucho más que un logro académico. Era la prueba de que, con esfuerzo y apoyo, cualquier barrera puede superarse. La beca era el símbolo de una nueva fase, el comienzo de una jornada que prometía llevar a Luana a lugares que nunca imaginó. En los días que siguieron, Luana reflexionó sobre su trayectoria. Desde el abandono por parte de Isabel y la pérdida de su madre, hasta los momentos de desesperación en los que creyó estar sola en el mundo. Ahora, con la beca obtenida, sentía que todo el esfuerzo había valido la pena. Más que nunca, estaba lista para el futuro. El camino en la universidad sería desafiante, pero Luana sabía que estaba preparada. Con Sandra y doña Marta a su lado, y una determinación inquebrantable, confiaba en que podía enfrentar cualquier obstáculo que se presentara. Al iniciar su vida universitaria, Luana rápidamente se destacó por su agudo razonamiento lógico y la facilidad con la que resolvía problemas matemáticos complejos. Su talento no pasó desapercibido. Desde los primeros días de clase, profesores y compañeros notaron que no era una alumna común. Sus habilidades excepcionales en cálculos y razonamientos abstractos la colocaron rápidamente en un nivel superior, lo que la llevó a ser invitada a participar en grupos de estudio avanzados y en proyectos de investigación. Luana fue invitada a participar en proyectos importantes que involucraban la aplicación de las matemáticas en áreas como inteligencia artificial, física teórica y optimización de sistemas. En poco tiempo, su trabajo comenzó a destacar. Su nombre fue incluido en publicaciones académicas y sus ideas comenzaron a ser citadas en otros estudios, consolidando su posición como una de las estudiantes más prometedoras de su generación. Además de su curiosidad, lo que más impresionaba a sus compañeros y profesores era la resiliencia de Luana. No se dejaba abatir por el estrés o las presiones académicas. El impacto de su trabajo no se limitó a su universidad, comenzó a ser reconocido en otras instituciones e incluso en conferencias internacionales. Luana empezó a recibir invitaciones para colaborar en proyectos de investigación en universidades prestigiosas alrededor del mundo, lo que la colocó en una posición destacada en el ámbito académico. A pesar de todo el éxito, Luana nunca olvidó sus orígenes. En una ocasión, fue invitada a participar en un evento transmitido por televisión, donde jóvenes talentos compartían sus trayectorias de superación. Sabía que esa era una oportunidad para contar su historia e inspirar a otros que, como ella, habían enfrentado dificultades. En el escenario, bajo los reflectores, Luana comenzó a narrar su vida, desde la pérdida de su madre hasta el cruel abandono por parte de Isabel, la mujer rica que la había echado de casa después de la muerte de su madre. Mientras hablaba, Luana destacó la importancia del apoyo que recibió de Sandra y de doña Marta, quienes se convirtieron en sus verdaderas guías y mentoras. Sin ellas, no estaría aquí hoy, dijo emocionada, recordando cómo Sandra, con su sabiduría, y doña Marta, con su estímulo en los estudios, la ayudaron a superar los momentos más difíciles. Luana subrayó que, aunque muchos de sus compañeros universitarios provenían de familias privilegiadas, sus logros eran fruto del esfuerzo, la perseverancia y, sobre todo, el amor. La historia de Luana conmovió a todos en la audiencia, pero el impacto más inesperado sucedió fuera del escenario. Isabel, al ver el programa en su casa, quedó atónita.
Al escuchar el nombre de Luana y los detalles de su infancia, inmediatamente reconoció a la joven que había dejado desamparada años atrás. Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca imaginó que aquella niña, a quien había ignorado y abandonado, sería la misma joven brillante y admirada que ahora recibía reconocimiento público. Luana continuó su discurso, expresando gratitud por haber transformado su dolor en fortaleza. Dejó claro que su deseo era devolver lo que había recibido, ayudando a otros jóvenes a seguir sus sueños, tal como Sandra y doña Marta lo hicieron por ella. Mientras Luana vivía su auge académico, algo inesperado del pasado surgió para sacudir su paz. Después de años sin contacto, Isabel, la mujer que la había echado de su casa y dejado desamparada tras la muerte de su madre, reapareció en su vida de forma inesperada. Un mensaje corto y directo llegó al teléfono de Luana: he seguido tu trayectoria. Necesito disculparme. Fui cruel e injusta contigo y con tu madre. Me gustaría hablar y tratar de redimirme. Al leer esas palabras, Luana fue inmediatamente invadida por un torbellino de emociones. Durante años, había intentado enterrar los recuerdos dolorosos de Isabel, quien representaba la crueldad y la frialdad que marcaron su infancia. El simple hecho de ver el nombre de Isabel en la pantalla del teléfono trajo de vuelta todas las memorias que había tratado de dejar atrás. El abandono, el desprecio y la frialdad de su tía seguían grabados profundamente en su mente. Sentada en su escritorio, Luana reflexionó sobre lo que aquello significaba. ¿Cómo debía reaccionar? Años de dolor y resentimiento le impedían aceptar de inmediato la disculpa de Isabel. ¿Por qué Isabel había decidido reaparecer justo ahora, cuando Luana finalmente se encontraba en un lugar de paz y éxito? ¿Realmente habría cambiado? ¿O sería solo un intento de aliviar su propia culpa? Las dudas e inseguridades llenaron sus pensamientos. El dilema fue tan intenso que Luana decidió hablar con Sandra, la única persona que podría darle el consejo correcto. Esa noche, durante la cena, Luana le mostró el mensaje a su tía, quien lo leyó en silencio. Sandra, con su habitual serenidad, reflexionó antes de hablar. Ya has logrado tanto, Luana. Nada de lo que Isabel diga o haga puede cambiar quién eres ahora. Pero a veces, el perdón no es por el bien de la otra persona. Es para nuestro propio bien, para que podamos seguir adelante sin cargar el peso del pasado. Las palabras de Sandra resonaron profundamente en Luana. Sabía que había una verdad en ellas. Quizás el perdón no se trataba de redimir a Isabel, sino de liberarse a sí misma de las sombras del pasado. Después de días de reflexión, decidió que para seguir adelante completamente, necesitaba enfrentar a Isabel y resolver las heridas que aún permanecían abiertas. Con este pensamiento en mente, Luana respondió al mensaje de Isabel. Su respuesta fue simple y directa: estoy dispuesta a hablar. Podemos agendar algo pronto. Sabía que este reencuentro no sería fácil, pero sentía que finalmente era hora de confrontar el pasado y buscar el cierre que necesitaba. Independientemente de lo que Isabel dijera o hiciera, Luana ahora tenía la fuerza y la confianza de saber que, a diferencia de lo que había ocurrido en el pasado, nadie podría volver a controlarla o herirla. Ella era la dueña de su propio destino. Luana se preparaba así para cerrar el ciclo que había comenzado años atrás. El perdón, aunque desafiante, podría ser la última pieza para que finalmente encontrara la paz. El encuentro fue acordado en una cafetería discreta en el centro de la ciudad. Al llegar, Luana sintió el peso de la situación. Su corazón latía con fuerza y sus manos sudaban. Isabel ya estaba allí, sentada en una mesa cerca de la ventana, visiblemente abatida. La mujer frente a ella parecía una versión pálida de la tía arrogante e implacable que Luana había conocido en su infancia. Su postura ya no transmitía la frialdad de antes. Isabel miró a Luana con una mezcla de ansiedad y arrepentimiento en los ojos. Las primeras palabras que salieron de su boca fueron calmadas, pero cargadas de emoción. Luana, sé que fui cruel contigo y con tu madre. No espero que me perdones de inmediato,
pero necesito que sepas que me arrepiento profundamente de todo lo que hice. Luana escuchaba en silencio, su rostro inmutable. A pesar de las palabras de Isabel, todavía no sabía si podía confiar en el arrepentimiento de su tía. Isabel continuó, ahora con la voz temblorosa: viví mi vida obsesionada con el éxito y el poder, y en ese proceso, perdí lo que realmente importaba. Al ver lo que te has convertido, me di cuenta de lo equivocada que estaba. Por eso quiero redimirme de alguna manera, quiero reparar el daño que te causé. Luana, con una expresión seria, le preguntó: ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años decidiste aparecer y disculparte? Isabel suspiró profundamente antes de responder: me tomó mucho tiempo darme cuenta de lo lejos que me había alejado de lo que realmente importa. Observé desde lejos tus logros y me di cuenta de que tú habías conseguido todo lo que yo valoraba de manera errónea. Lograste respeto y éxito de una manera que yo nunca supe obtener. Fue entonces cuando Isabel hizo una propuesta inesperada: sé que las disculpas no son suficientes. Por eso quiero hacer algo más significativo. Quiero crear una fundación en tu nombre, Luana. Un instituto que ayude a jóvenes talentosos de bajos recursos a seguir sus sueños académicos, tal como tú lo hiciste. Sé que tuviste que luchar mucho, y me gustaría que otros jóvenes tuvieran el apoyo que tú no tuviste. La propuesta sorprendió a Luana. Jamás había imaginado que Isabel pudiera ofrecer algo tan generoso. Aún así, su primera reacción fue de escepticismo. ¿Sería esta propuesta solo una forma de que Isabel aliviara su culpa? Isabel parecía leer sus pensamientos, y con sinceridad en su mirada, agregó: sé que esto no borrará lo que hice, pero quiero hacer algo que pueda cambiar vidas, como la tuya fue cambiada. Ese sería mi legado. Luana reflexionó por un momento. Siempre había creído en el poder de la educación y del apoyo para transformar la vida de las personas. Ver que Isabel estaba dispuesta a invertir en una causa tan noble la conmovió, pero todavía quedaba un largo camino por recorrer antes de poder confiar completamente en su tía. Después de unos segundos de silencio, Luana finalmente respondió: si esta fundación realmente va a ayudar a jóvenes como yo, entonces estoy dispuesta a hablar sobre ello. Pero quiero estar involucrada directamente y asegurarme de que el enfoque sea siempre el apoyo a los estudiantes. Isabel, con lágrimas en los ojos, asintió con la cabeza. Gracias, Luana. Haré todo lo que esté a mi alcance para que esta fundación se convierta en una realidad. Así comenzó un nuevo capítulo en la vida de Luana, con la oportunidad de transformar un pasado doloroso en una acción positiva y de gran impacto. Con el tiempo, Luana aceptó la propuesta de Isabel, y juntas, junto con Sandra y doña Marta, fundaron el Instituto Esperanza, una organización dedicada a apoyar a jóvenes talentosos en matemáticas y estudiantes de familias de bajos recursos. Su entusiasmo por guiar a los estudiantes reforzaba la importancia de la curiosidad y la educación. Para todos los involucrados, el Instituto Esperanza se convirtió en un símbolo de transformación y superación, demostrando que el perdón y el trabajo conjunto pueden crear algo mucho más grande que el pasado doloroso. Y entonces, ¿qué te pareció la historia de superación de Luana? ¿Qué parte te emocionó más? Cuéntanos en los comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte al canal para no perderte los próximos videos y compartirlo con tus amigos. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta el próximo video.